¿Ya le pusieron? Sí, ya está grabando. Haga silencio. Hay que poner un portal y lo volvemos. No, haga silencio, por favor. Bien, vamos a continuar con la audiencia de sentencia y en este caso vamos a recepcionar la prueba testimonial de la contraparte. Así que, licenciado, me indica con qué testigo quiere empezar. Vamos a aumentar a los dos testigos previamente. Los testigos, dos de sus testigos ya fueron juramentados. El único que no ha sido juramentado es el ¿Está bien? licenciado. ¿Con él puede comenzar entonces? ¿Está bien? Pase, por favor, vamos a juramentar. Usuaria, poseedor. Sí. Bien, señor Rodrigo Valdivieso, usted ha sido enfrentado como testigo en este proceso. Se le hace la indicación de que debe contestar únicamente con la verdad. En caso de yo advertir que usted esté mintiendo, puedo dar aviso a la Fiscalía por el delito de falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 137 del Código Procesal Penal. Así que levanta su mano derecha y conforme a su creencia diga si jura o promete decir la verdad en esta sala de audiencias. Seguro. Bien, puede sentarse si gusta. Con la universidad. Se le da la palabra al abogado que lo ofertó para que realice el interrogatorio directo. Nada más aclararles que, por favor, para todas sus intervenciones, modulemos el tono de voz a fin de que todos podamos escucharnos, por favor. Con su venia, señor, para empezar el interrogatorio, que lo hará con la mano. Sí, lo tiene. Señor testigo, este día le voy a hacer una serie de preguntas, a la cual pues, le voy a solicitar que me responda únicamente lo que yo le voy a consultar. De la misma forma, le pido que su mirada sea hacia la señora jueza que preside esta audiencia. Y si no entiende alguna pregunta, pues me la haga saber. ¿Me entendió? Sí. ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Alejandro Valdivieso. ¿A qué se dedica? Soy abogado. ¿Cuántos años tiene? 26 años. ¿Dónde trabaja? En mi propia firma legal. ¿Por qué se encuentra acá? Porque vengo a declarar ¿A declarar sobre qué? sobre el juicio de mis hijos en contra de mi esposa. ¿Cómo se llama su esposa? Natalia Escalante. ¿Procrearon hijos? Sí. ¿Cuántos hijos procrearon? 2. Mi gemelita impresión. ¿Cuáles son sus nombres? Mateo y Sebastián. ¿Cuántos años tiene? 14 años. ¿Cómo fue la relación entre su esposa y sus hijos? Muy mala. ¿Por qué dice que fue muy mala? Porque ella lo abandonó. ¿Y por qué dice que lo abandonó? Porque se fue a un congreso, no sabemos exactamente a dónde se fue. ¿En qué lugar fue el congreso? Ella mencionó que en Ginebra, Suiza, ¿Cuándo se fue del país? por ahí el 5 de agosto de 2025. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del país? Alrededor de 8 meses. 8 meses, ¿sí? Sí. Durante ese tiempo, ¿qué tan a menudo era la comunicación con sus hijos, con la señora? Muy malo. ¿Por qué dice que era muy mala? No se comunicaba con él. ¿Por qué medios intentó comunicar sus hijos con la señora? Por medio de WhatsApp, pero no respondió. No respondió ella. ¿Por qué dice que no respondió? Porque anunció que no estaba interesada en comunicarse con ellos. ¿Por qué no se quería comunicar? Porque dijo que tenía un cuadro severo de depresión y que no le interesaba para nada la comunicación entre mis gemelitos. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de sus hijos, que se llaman gemelitos? Muy mala, muy triste. ¿Qué tipo de palabras le decía usted como padre a sus hijos para consolarlos? Les decía que todo va a estar bien, trataba de consolarlos en la noche, a pesar de sus lágrimas. Yo siempre me mostré muy partícipe en ello. Amén. ¿Quién estuvo a cargo de ellos durante el tiempo que la señora viajó? Mi persona. ¿Qué tipo de gastos usted asumió
como consta en el proyecto. ¿Quién llevaba al colegio a los niños? Yo, ¿Cuándo regresó la señora a El Salvador? alrededor del 5 de mayo de este año, ¿Qué actitud tuvieron los adolescentes cuando ella regresó? de rechazo, ¿Por qué dice que fue de rechazo? porque se sentían decepcionados, traicionados, desilusionados. ¿Qué tipo de comunicación tuvieron ellos cuando ella regresó? Ninguna. ¿Qué tipo de visitas realizó la señora en su lugar de residencia? Nunca se comunicó en el lugar de mi residencia de visita. ¿Qué tipo de restricción tenía la señora para que ella no se apersonara? Ninguna. ¿Cuál fue la reacción de Mateo al saber que su madre nunca llegó? Tristeza, lloró mucho por las noches y sobre todo desilusión, decepción. ¿Y la reacción de su otro gemelo, Sebastián, cuál fue? Al principio mucho enojo y sobre todo protegiendo a mi otro hijo. No, perdón. Se le ha trasladado a las licenciadas para que realicen preguntas bajo la regla del interrogatorio, del contrainterrogatorio. Testigo, le voy a hacer una serie de preguntas, por favor, responda únicamente a lo que le voy a preguntar, como sí o no. Usted en su declaración manifestó de que el 5 de agosto de 2025 la señora Natalia María regresó a El Salvador. ¿Sí? El canal. ¿El canal? Sí. Usted en su declaración manifestó también de que mantuvo comunicación con la doctora Natalia María Escalante vía WhatsApp. Objeción, su señoría. El testigo mencionó nada más que los hijos habían tenido comunicación con ella, no me representaron. No me da la impresión por no haber sido interpuesta el tiempo, ya que el testigo ya había contestado. Usted manifestó de que la señora Natalia María Escalante presentó un diagnóstico de depresión. Objeción, su señoría. El testigo no mencionó ningún dato respecto a la depresión de la señora que está representada. Sí, licenciada, se le advierte que igual, siguiendo las reglas del contrainterrogatorio, usted debe sujetarse únicamente a la información vertida en el interrogatorio directo. Usted manifestó que el 5 de mayo del 2026 la doctora regresó al país. Sí. ¿Usted es abogado? Sí. Licenciada, ¿tiene alguna otra pregunta? No, no pregunto. Está bien. Se le da el traslado a la licenciada Jessie para que haga uso de su derecho a hacer preguntas. Con su beneficio, señoría.
gasto que usted realiza de manera mensual en los adolescentes? Son una declaración de ingresos alrededor varía, ¿verdad? De salud, alimento, educación, de 300, 500, 600. Entre 300 y 600 dólares mensuales. Así es. Eso es de todos los gastos. No. ¿Qué otro gasto realiza en los adolescentes? Recreación, matrículas. Con nuestra familia asistimos a congresos de robótica, traslados. Y de todas esas gastos que usted realiza, que me acaba de mencionar, el total de todos los gastos mensuales estimados, ¿usted tiene? Superan los $1,000. Bueno, no más preguntas. Pasamos con el siguiente vecino. Sí. ¿Quién va a llamar? La señora García. ¿Está bien? ¿Puedo regresar? Sí. Secretaria, por favor, pasar a la siguiente testigo, a la señora Jocelyn. Se le da la palabra al licenciado para que realice el interrogatorio directo. Con su buena señoría, pido permiso para pasar mensaje. ¿Lo tiene? Con base a los artículos 66, 67, para efectos de registro. Artículo 10, quiero expresar a este tribunal que tengo procuración por estar autorizado en él y estar agendado en el expediente mi tarjeta de identificación como abogado. Sí, está bien. Señorita testigo, le voy a hacer una serie de preguntas. Le pido que responda de manera asertiva. Diríjase a la señora jueza, por favor. Y cualquier consulta me la hace saber y yo se le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Me entendió? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? Trabajo en una casa ¿Dónde trabaja? con el señor Rodrigo en San Salvador. ¿Desde hace cuánto trabaja con el señor? Aproximadamente 3 años. ¿Quiénes más viven en la casa del señor? Sus 2 hijos, ¿Qué nombre son mis hijos? ¿Qué nombres tienen mis hijos? Mateo y Sebastián. ¿Quién más vive en nuestra casa? Son ustedes. ¿Quién lleva a mis hijos a la escuela? ¿Al colegio? Usted. ¿Quién incurre en los gastos en la casa? Usted. ¿Quién protege a mis hijos? Usted. ¿Cómo es el trato de la señora con mis hijos? Mi esposa. No hay trato entre ellos. ¿Desde hace cuánto no hay comunicación entre ella y mis
atención, su señoría, la testigo no ha, es un testigo, ya que el testigo no ha manifestado o no se ha establecido los parámetros para decir de cuándo no hubo comunicación, porque no se ha establecido. En este caso, no anula la presión por no ser una pregunta sugestiva, pero sí se le va a requerir al licenciado que vaya acreditando los supuestos para poder hacer la pregunta que usted requiere, ya que esa información no se ha repetido en el proceso todavía, para que ella declare sobre la pregunta que usted requiere. Muchas gracias, señoría. Testigo, ¿conoce usted a mi esposa? Sí, la conozco. ¿Cuál es su nombre? Natalia. ¿Desde hace cuánto vive ella en la casa? Desde que yo estoy trabajando ahí, ella vive ahí. ¿Cuándo fue la fecha del viaje de la señora? Otra vez, licenciado, se requiere que acredite los supuestos para poder hacer la pregunta, ya que no se ha mencionado ningún viaje por parte de la señora. Su señoría, le interpongo recurso revocatorio, puesto que esa información del viaje de la señora Escalante está acreditada en el expediente. Y asimismo, es una pregunta que es válida dentro del interrogatorio, puesto que se requiere el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, le pido revocatorio de la pregunta y para que usted resuelva. Se le corre traslado a las partes, en este caso a la licenciada, para que den su opinión acerca de la revocatoria interpuesta por el licenciado. Estamos de acuerdo debido a que él está haciendo que la testigo suponga escenarios que no se han mencionado todavía y él no lo ha mencionado. Se le corre traslado a la licenciada Jessie para que haga uso de su derecho y mencione referente a la revocatoria interpuesta por el licenciado. Por mi parte, pido que se tome para bien la revocatoria impuesta por el licenciado. Y se le da el espacio a la adscrita. Sí, su señoría, sobre la revocatoria que ha sido impuesta en este momento, le pido que no se dé lugar, ya que el abogado, si bien los hechos ya los conocemos, sin embargo la testigo no los ha dicho de viva voz, para que esta interrogatoria pueda continuar y con base al artículo 148, del mismo modo los parámetros para interponer la revocatoria de manera oral no se han seguido. Por eso le pido que no se tenga por interpuesta la revocatoria por parte del abogado. No anular la revocatoria interpuesta por el licenciado, primero por no haber cumplido con los presupuestos del artículo 148 de la Ley Procesal de Familia, y así también porque aunque la información se encuentre dentro del expediente, esta información es ajena al testigo que usted está entrevistando, así que como ya se le indicó, siente las bases para usted poder hacer esta pregunta. Bueno, testigo, ¿hace cuánto dejó la señora la casa? Aproximadamente 8 meses. ¿Sabe usted la fecha? Sí. ¿Cuál es la fecha? Como el 28 de agosto de 2025, aproximadamente. La señora se intentó comunicar con mis hijos. Por eso su señoría es bastante capciosa. Está haciendo de que la testigo hable o manifieste sobre hechos en cañón. No da lugar a la objeción. No da lugar a la objeción, por cierto. ¿Puede respondernos, señora? La señora se ha intentado comunicar con mis hijos. Que yo haya visto, ¿no? Licenciado, si se le va a hacer, quiero señalarle que usted ahorita está en un interrogatorio directo, así que
de los niños del señor Valdivieso, ¿sí o no? Su señoría, la testigo de que el interrogatorio directo no mencionó si el juicio de ella había cuidado de los niños. Disculpe, no le escuché. En el interrogatorio directo, su señoría, la testigo presente no mencionó que el trabajo de ella era el cuidado de los hijos. En ese sentido, la autoridad profesional pues está haciendo preguntas sobre hechos que el testigo no mencionó. No habla de la objeción. Su labor principal es el cuidado de los niños, ¿sí o no? Sí. Usted en el interrogatorio que le hizo el licenciado, usted dice que tiene laborando 8 años, ¿sí o no? No. ¿Usted conoce a la madre de los adolescentes? Sí. ¿Usted trabaja a tiempo completo, sí o no? Sí. ¿Es verdad que el señor Valdivieso es su jefe directo? ¿Sí o no? Sí. Él depende de su estabilidad laboral actual, ¿eso es cierto? No entiendo la pregunta. Es la persona quien depende de su estabilidad laboral. ¿Actualmente? ¿Sí o no? Su señoría, le pido que reflexione a la licenciada que haga las preguntas correctamente, en el sentido de que la persona no tiene ningún tipo de... Sí, licenciada, la pregunta es confusa. Por favor, replantearla para que sea clara para el testigo. Usted en el interrogatorio que le hicieron mencionó que hace 8 meses no sabían de la señora Escalante, ¿sí o no? Sí. No me pregunto. Está bien. Licenciada, ¿tiene preguntas para la testigo? Por parte de la Procuraduría no hay preguntas que plantear. Está bien. ¿La escrita tiene preguntas para la testigo? Sí, su señoría. Testigo, yo quisiera que me respondiera unas preguntas para a fin de aclarar la situación. Primeramente, quisiera saber en qué horario usted labora en la casa del señor Valdivieso. Ahí vivo, en un horario completo. ¿Desde hace cuánto tiempo usted vive ahí? Desde hace 3 años. En área de que usted vive en el hogar, ¿cuál es la rutina que tienen los adolescentes? O sea, son adolescentes, la rutina es variable. Ellos van a estudiar, hay tiempos del día que pueden salir a jugar, puede tener diversas actividades, no es una rutina constante, pero se mantienen que van a estudiar, a veces juegan en la casa y dependiendo cómo esté el ánimo de ellos también. Y en esta rutina de los adolescentes, ¿qué tan involucrado está el señor Valdivieso? La verdad que bastante porque el trabajo que tiene no cumple con un horario establecido, sino que puede variar también, pero la mayoría del tiempo pasa en la casa con ellos, los lleva a la escuela, en la tarde cena con ellos, llega a almorzar y él se encarga de acostarlos y todo eso. Usted es muy cómodo, ¿verdad? Como usted habita en la vivienda, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a la señora en la calle? Como ya lo mencioné, aproximadamente hace como unos 8 meses. ¿Y usted sabe por qué la señora ya no llega al hogar? He escuchado que se fue
viaje a otro país. ¿No? Y antes de que la señora se fuera de viaje, ¿usted pudo notar que había discusiones en la relación del señor y la señora? Lo de todas las parejas. Lo normal de todas las parejas. Con lo normal de todas las parejas, ¿a qué se refiere? Como seres humanos todos tenemos roces y es natural que entre las parejas también peleen a veces. Y en esas discusiones usted alguna vez pudo observar falta grave de respeto, como por ejemplo que le levantaban la mano o le alzaba la voz. La señora se lo alzaba al Señor. No me pregunto eso. Yo no tengo más preguntas. Puede retirarse. Secretaria, por favor, pasar a la última testigo. Bien hablados, tienen la palabra para poder realizar el interrogatorio directo. Permiso para ponerme aquí y empezar a pasar. ¿Lo tienen? Buenos días, señorita Carito. Le voy a hacer una serie de preguntas. Le pido que conteste de forma asertiva, dirigiéndose al señor juez. Y cualquier duda o consulta me lo puede hacer saber, del mismo modo que puede consultar el expediente, el dictamen. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su especialista? ¿Cuál es su especialidad médica? ¿Cuál es su número de inscripción profesional? ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer la especialidad de psiquiatría? ¿A quién evaluó en el dictamen? A la señora María Escalán, ¿Cuándo realizó dicha evaluación? el 20 de junio, ¿Para qué fue la evaluación? para ver el estado de salud mental de la señora. ¿Qué técnicas utilizó durante la evaluación? Una entrevista y un sistema psicométrico especializado. ¿Qué pruebas psicométricas aplicó? Utilicé la escala de Hamilton para medir la depresión y una evaluación de B12 para lo mismo, para ver la intensidad de la depresión y el millón para ver la conducta de la persona como fue. ¿En qué consistían esas pruebas? Consistía para ver cómo actúa la señora, para ver si es altamente capacitada para tener la responsabilidad de la mujer. ¿Qué síntomas identificó durante la entrevista? Una depresión altamente gradual. ¿Cuál fue el diagnóstico emitido? El diagnóstico que se emitió conforme a lo que se en el dictamen fue que la señora no está
¿Qué conclusión emitió respecto del cuidado directo y permanente de mis hijos, de los adolescentes? ¿Qué conclusión emitió respecto del cuidado directo y permanente de los adolescentes? Mateo y Sebastián. ¿Qué conclusión emitió respecto del cuidado directo y permanente de los adolescentes? ¿Hasta cuándo consideró que persistiría esta limitación funcional de la señora Escalante? ¿Qué recomendó para valorar nuevamente dicha capacidad? ¿Qué tratamiento recomendó para evaluar dicha capacidad? Como ya lo había mencionado, se le dieron farmacéuticos y un seguimiento de citas a psiquiatra. ¿Cómo más preguntas? Se le da traslado a los licenciados para que realicen las preguntas pertinentes. Testigo, le voy a hacer unas preguntas, por favor. Responda solo sí o no y cada una. Usted en su declaración dice que realizó un dictamen psiquiátrico a la señora Natalia María Escalante. ¿Es eso cierto? Sí. Dicho dictamen psiquiátrico fue realizado en la fecha del 20 de julio. Este dictamen psiquiátrico fue realizado en el año del 2026. ¿Sí? Como usted en su declaración manifestó que la señora tenía un cuadro depresivo, respecto a esto, un trastorno depresivo puede experimentar episodios a largo plazo, ¿sí o no? Sí. Estos episodios pueden afectar el cuidado personal de unos menores, ¿sí o no? Usted manifestó en su declaración que la señora Natalia María se le recetó unos medicamentos, que es Clemboxifan, ¿es sí o no? No lo entiendo bien. En su declaración usted manifestó que la doctora Natalia María se le recetó un tipo de medicamento, en ese estaba el Clemboxifan, ¿sí o no? Usted en su declaración dijo de que se le habían presentado este tipo de medicamentos para tener un control sobre los episodios de depresión de la señora, ¿sí o no? ¿Puedo volver a reformular la pregunta? En su declaración usted dijo de que se le había presentado un tipo de medicamentos a la señora con el objetivo de poder controlar los episodios de depresión de la señora. ¿Es cierto, sí o no? Sí. Estos medicamentos ayudan a la mejora de los episodios de depresión de la señora, ¿sí o no? Nada. A la Procuradora General de la República, ¿tiene alguna pregunta que se le haga al licenciado? Sí. En los peritos le voy a realizar algunas preguntas que nos tienen que aclarar hechos en
debido a que el examen que usted ha, el peritaje que usted ha realizado, se lo hizo a la señora María, ¿cierto? ¿Y su paciente es la señora María o el señor Valdivieso? La señora. ¿A quién le extendió usted el peritaje que realizó? ¿A quién se lo extendió? Al señor. La señora. Bueno, podría preguntar. Usted realizó un peritaje. ¿Este peritaje a quién se lo extendió? ¿A quién? Su señoría, ¿podría aclararle la pregunta a la doctora? Licenciada, si reformule usted la pregunta y si no logra esclarecer los hechos, yo tengo facultades discrecionales para poder hacer mi interrogatorio más adelante. A lo que yo me refiero es que al momento de usted realizar este peritaje, usted dio un resultado y un informe. ¿A quién le extendió este informe? Señoría, la pregunta es argumentativa. Bien. No está bajo las reglas del contrainterrogatorio. Ella no estaba en la regla del interrogatorio, licenciada. Responde. Si se la acusaron. Sin embargo, la prueba la ha presentado la parte demandada. Una pregunta más. ¿Por qué usted le extendió esta prueba al juzgado? Porque la señora Escalante, mediante la parte que está en su caso, creo que se podía hacer este tipo de exámenes a la señora. Y una de sus políticas es la guardar la integridad de sus pacientes, ¿correcto? No nos preguntes, señor. Usted mencionó que extendió el dictamen por orden judicial. El dictamen que le realizó la señora Natalia, usted le extendió por orden judicial. Fue una confusión. Sí, entonces, aclarar quién fue la persona que le solicitó el dictamen judicial a usted. Fue mediante el señor Escalán, conjuntamente con el señor Morales. ¿Me podría usted indicar cuál fue el parámetro que usted utilizó para extender un documento que da un informe psiquiátrico de una paciente a una tercera persona? Sí, se puede intentar explicárselo de la mejor manera. La señora Natalia es su paciente. Usted realizó un informe psiquiátrico a la señora Natalia, que era su paciente. Y a la hora de emitir ese dictamen, usted se lo extendió al señor Rodrigo Valdivieso. ¿Bajo qué parámetro usted extendió este informe a una tercera persona que no era su paciente? Su señoría, le recuerdo que la perito está actuando como perito de parte, el cual, con base en las reglas del Código Procesal Civil Mercantil, se puede presentar como perito de parte. Entonces, y con base en el artículo 372 del CPCM, la perito puede actuar como parte, más no como un perito permanente. En este caso, la representación la hemos ofertado como perito de parte bajo las reglas de nombramiento y tramitación que ella se presentó en esta sala de audiencia. Sí, abogado. La pregunta no va dirigida al hecho de por qué ella está como perito de parte de ustedes en esta sala de audiencia. La pregunta va dirigida exclusivamente a la emisión del dictamen pericial, ya que no fue solicitado ni por este tribunal y tampoco fue solicitado por la señora Natalia. Entonces, al no haber una petición en concreto, vamos a continuar con el interrogatorio. La pregunta. Ya se puedo ver. Sí, le comentaba que cuál fue el parámetro que usted utilizó para extender un Le informe. solicito que
fuera esa pregunta porque el perito actuó bajo las reglas del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, con base al artículo 272, ella fue nombrada y juramentada en el Santa Audiencia. No, hablar. Licenciada. Primero porque ya tengo una especialidad y segundo porque se me pidió que se hiciera dicho examen nacional. Bien. No me preguntas. ¿Pueden retirarse? Bien, vamos a proceder a la recepción de la prueba documental. Primero con la demanda. Se va a incorporar se va a incorporar el testimonio del Poder Federal Judicial con el que actúan en este proceso las licenciadas, así también la certificación de partida de nacimiento de los adolescentes Mateo Emiliano y Sebastián Eduardo, ambos de apellido Valdivieso Escalante, la declaración jurada de ingresos y egresos de la señora Natalia. También se va a incorporar el contrato de trabajo e invitación a Ginebra, Suiza. En el caso del acta de denuncia dirigida al juzgado de paz, en este momento es que voy a resolver el incidente planteado por el licenciado y no se va a incorporar porque se resta el documento nulo. También se va a incorporar el dictamen psicológico forense de medicina legal. coincidieron en que el adolescente Mateo Emiliano sufre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no van a ser incorporadas. Ahora, en cuanto a la contestación de la demanda, se va a tener incorporada el testimonio del Poder General Judicial con el que actúa el licenciado, así también la constancia del salario del señor Rodrigo Alejandro Valdivieso. En el mismo sentido de las recetas médicas, del tratamiento farmacológico del adolescente Mateo Emiliano, con base al mismo artículo, al ser ya un hecho afirmado y admitido por la otra parte, no se va a incorporar. Y
sanación. Se va a incorporar la constancia de estudio del Colegio Bilingüe Salvadoreño, tanto de Mateo Emiliano Valdivieso como de Sebastián Eduardo Valdivieso, las certificaciones de notas de Mateo Emiliano Valdivieso y así también las certificaciones de notas de Sebastián Eduardo Valdivieso. En el mismo sentido, los comprobantes de matrícula de ambos adolescentes y los recibos de colegiatura igualmente de ambos adolescentes. También se va a incorporar el informe de registro médico de emergencia del adolescente Mateo Emiliano Valdivieso Escalante. Asimismo, el informe de evaluación psicológica al adolescente Sebastián Eduardo Valdivieso. El testimonio de compraventa de inmueble del señor Eduardo Valdivieso Escalante. Y en cuanto al informe médico psiquiatra de la doctora Diana Elizabeth Ávila Mejía, no va a ser incorporado al no tener una procedencia lícita. Me había saltado también que de igual manera va a ser incorporado el informe médico psiquiatra realizado al adolescente Mateo Emiliano Valdivieso Escalante. Y el testimonio de escritura pública, que no recuerdo haberlo mencionado, pero de igual manera va a ser incorporada al proceso. Bien, esta es la recepción de la prueba documental y se va a dar el espacio a las partes para que hagan sus alegaciones finales. Las licenciadas tienen la palabra para sus alegatos finales. Muchas gracias, licenciada. En conjunto comparezco con la colega en nombre y representación de la señora Natalia María Escalante, madre de los dos adolescentes, Mateo Emiliano y Sebastián Eduardo, ambos de apellido Valdivieso Escalante. Su señoría, no estamos aquí para destruir una familia, sino para reconstruir un proyecto de vida de dos adolescentes que han sido victimizados por el conflicto de sus padres. El presente caso no versa sobre un mero desacuerdo entre progenitores, pero sí se busca lo que es la tutela judicial y efectiva de los derechos fundamentales de dos adolescentes, que son Mateo y Sebastián. La señora Escalante no reclama un privilegio, sino el cumplimiento de deberes de los derechos fundamentales de ambos adolescentes. Su pretensión no es excluir al señor Valdivieso de la vida de los adolescentes, sino proteger a Mateo y a Sebastián de su padre. En tanto que he demostrado que su principal interés no es el bienestar de ellos, ha demostrado que no es su principal interés el bienestar de ellos, sino utilizarlo como instrumento de venganza en su contra. Su señoría, conforme a los artículos 211, 216 y 217 del Código de Familia y la jurisprudencia de la Cámara de Familia 20-A-2008, el cuidado personal debe ser conferido por el progenitor que mejor garantiza el bienestar del menor. Para ello debemos analizar 4 pilares fundamentales, que son la idoneidad moral, efectiva, social y educativa. En el caso de la prueba pericial, en especial es el dictamen psicológico forense que se le realizó con referencia 1701-2026, es contundente y debería ser la brújula de su decisión, ya que el dictamen concluye que su diagnóstico de depresión mayor
interrupción temporal de la comunicación, descartando un abandono que ellos están estipulando, en la cual se pretende y dicen de que se ha dado. La depresión fue una consecuencia de desgaste y violencia económica que el señor Valdivieso ejerció sobre ella, sobre la señora Escalante, no una incapacidad maternal. Actualmente el peritaje lo describe como dictamen, como clínicamente estable a lo que es a la señora Escalante, con un episodio de ansiedad reactiva superado y en pleno goce de sus facultades mentales para ejercer lo que es la maternidad. La señora Escalante es médica pediatra y este es un beneficio para ella, que su formación científica no solo garantiza su ingreso estable, sino el poder conocer la enfermedad de TDAH que tiene Mateo, y no solo entiende la enfermedad, sino que también comprende a lo que es al adolescente. Mientras que la madre ha buscado un refugio de una vía legal para recuperar lo que es a sus hijos, el padre ha instrumentalizado la vida de los adolescentes. En la conducta del señor Valdivieso, la idoneidad del señor, en cambio, es nula para garantizar el bienestar de los adolescentes. Tomando en cuenta las imágenes que se presentaron en la demanda, no traen concordancia con lo que ellos vinieron a exponer, ya que ellos manifestaban que 8 meses mi representada no había tenido comunicación, cuando en las capturas manifiestan, y ahí sale de que sí había tenido comunicación. En su totalidad no fueron 8 meses, 3 meses tuvieron comunicación y 5 meses en las cuales es justificado, no es un abandono injustificado. En la demanda expone cómo el padre ha convertido un conflicto de adultos en un show mediático, utilizando a los adolescentes como herramienta para dañar a la madre. El bloqueo unilateral de las cuentas bancarias conjuntas y el congelamiento de los recursos de la madre no son actos de administración, violencia económica y coacción, tal como consta en el acta de la denuncia. En la obligación alimentaria sobre el cuidado, ahora bien, establecer el cuidado personal para la madre no exime del padre la obligación legal. En la Constitución, obligación legal y en la Constitución, como en el artículo 211 y 247 del Código de Familia y el artículo 21 de la Ley Crecer Juntos, establecen que los alimentos deben cubrir las necesidades como salud, educación, recreación y sustento, que serían los alimentos. Es por ello que solicitamos respetuosamente a su digno tribunal, conforme a los artículos 254 y 256 del Código de Familia, se fije una cuota alimenticia por $3.500 de los Estados Unidos de América, que corresponden a las necesidades comprobadas de los adolescentes. Y sobre el régimen, su señoría, de relación y trato, no es un premio ni un castigo, sino un derecho de los adolescentes que hemos solicitado un régimen abierto y flexible. Para, en el caso de Sebastián, que la relación con su padre no sea un espacio de reforzar la narrativa de alienación, la supervisión garantizada para el reencuentro no sea utilizado para seguir sembrando lo que es el odio hacia la madre. Y en el caso de Mateo, que se garantice un entorno emocionalmente estable, libre de conflictos interparentales. Su señoría, la jurisprudencia y la doctrina y los tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño nos dice que el mejor interés del adolescente ante todo es un derecho de la supervivencia y desarrollo, y no estamos ante un capricho de la madre, sino ante una necesidad impostergable de los hijos. Por todo lo expuesto en estricta observación del interés superior de la niñez y adolescencia, pido a su señoría que declare al lugar
el cuidado personal del adolescente Mateo y Sebastián a favor de la señora María Escalante y fijar la cuota alimenticia de los $3,500 mensuales a cargo del señor Rodrigo Valdieso y establecer un régimen de relación y trato como en los términos antes mencionados. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Se le da la palabra a la contraparte para que haga sus alegaciones finales. Su señoría, como se ha demostrado el día de hoy, durante todo el trámite de esta audiencia, el posterior de haberse remitido la prueba testimonial, la prueba documental y pericial, ha quedado comprobado que la señora demandante tiene diferentes tipos de episodios psicológicos y psiquiátricos, por lo cual, pues, la honorable Sala de lo Civil en diferentes resoluciones ha establecido que uno de los criterios para establecer que el cuidado personal debe ser también la idoneidad social que tenga ella con los hijos. En ese sentido, posteriormente se agregó, pues, en varias ocasiones la contradicción por parte de la demandante al momento de que ella supuestamente había aportado una cantidad específica de alimentos, pero sin embargo, pues, se logró comprobar en el contrainterrogatorio que no fue así. De la misma forma, pues, en diferentes resoluciones de la honorable Sala de lo Civil se ha establecido los diferentes parámetros, como mencioné anteriormente, en los cuales habla un poco el artículo 211 del Código de Familia, de los alimentos, el artículo 247, ¿verdad? En ese sentido, pues, y posteriormente de haberse vertido toda la prueba testimonial, esta representación, pues, únicamente solicita que se resuelva conforme a derecho y teniendo la opinión, en este caso, de los adolescentes, lo cual, pues, la ley tercer punto ya lo toma como parámetro al momento que su autoridad, pues, llegue a emitir un fallo en la sentencia correspondiente. En ese sentido, pues, esta representación va a solicitar primero que el cuidado personal se nos sea otorgado al señor Valdivieso, se le fije a la señora Natalia, a la señora Escalante, una cuota alimenticia, la cantidad de $2,000, dividido, ¿verdad?, $1,000 para cada uno de los adolescentes, de la misma forma que se establece un régimen de visitas de tipo abierto, ¿verdad?, siempre y cuando, pues, no altere los horarios de descanso y de estudio de los adolescentes en mención, y de la misma forma, pues, que sea en ese sentido la opinión que se ha tomado en cuenta también, perdón, respecto al régimen de visitas, la opinión de los adolescentes por el episodio que la madre sufre de tipo psiquiátrico. Así mi intervención. Tiene la palabra la licenciada de la Procuraduría para que haga sus alegaciones finales. Su señoría, con base al principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, por parte de esta representación de la Procuraduría General de la República, considera que la solución que mejor garantiza la protección integral tanto del adolescente Mateo Emiliano y Sebastián Eduardo es la siguiente. En primer lugar, que se decrete el cuidado personal de ambos adolescentes al señor Rodrigo Valdivieso, ya que en el transcurso de esta sala de audiencia se ha demostrado que es la persona estable, idónea para el bienestar físico, emocional y académico de ambos adolescentes. Asimismo, que se tome a bien imponerle una cuota alimenticia a la señora Natalia Escalante, claramente acorde a su salario que radica en la cantidad de $3,500 de los Estados de América mensuales. Señoría, este criterio se formula con base a la prueba que se ha incorporado en todo el proceso y responde exclusivamente a las funciones o a la obligación de esta Procuraduría, que es nada más y nada menos que velar por la protección efectiva de los derechos e intereses de ambos adolescentes. Así que sería mi intervención. Muchas gracias, licenciada. La siguiente tiene la palabra para hacer su intervención. Muchas gracias, su señoría. Y basándonos en toda la prueba que se ha vertido en el presente proceso, tanto la prueba testimonial como documental y pericial, le solicito, su señoría, que se decrete el cuidado personal a favor del señor Valdivieso de Escalante, ya que con la misma prueba ha quedado demostrado
se declara un régimen de relación y trato a favor de la señora Natalia Fernández para que ésta pueda relacionarse con sus hijos, ya que lo que no se está buscando acá es que haya una división con ella y sus hijos, sino que estos puedan volver a reintegrarse. Se establezca este régimen de relación y trato con base al artículo 45 y 46 de la Ley Crecer Juntos, la cual nos habla sobre las relaciones que tienen que tener los hijos con sus padres o sus familiares allegados. En este caso sería su madre. Del mismo modo, solicito a su señoría que se establezca una cuota alimenticia a favor de los adolescentes por el monto de $1.500. Esto con base también al artículo 224 del Código de la Familia, que nos habla de que las cuotas alimenticias o los alimentos deben de ser proporcionales a las capacidades económicas de las partes. Es por eso que yo solicito o yo interpongo que se declare la cuota por la cantidad de $1.500. Del mismo modo, para que los adolescentes puedan volver a tener una mejor revinculación con su madre, estos se sometan a un proceso de revinculación con la misma. Esta por el periodo que su juzgado considere conveniente, que este se reitere con su madre poco a poco, para que todo este periodo que ellos no han estado en comunicación con su madre, especialmente el niño Mateo, pueda volver a sentir esa conexión de nuevo con su madre y que no sea de manera tan abrupta este cambio para el niño, ya que como todos sabemos acá en esta sala de audiencias, el adolescente tiene un padecimiento de TDAH, que tiene que ser tratado de forma con todos los parámetros que la ley nos establece y los parámetros de la medicina. Eso también con base al artículo 12 del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y es por eso que yo les solicito que se tome esa vinculación con la madre para velar siempre por el interés de los niños, de los adolescentes, que esto pueda volver a tener la conexión con su madre y que se quede el cuidado personal a favor del señor Juan Iglesia Escalante y la cuota por $1.500. Esos serían mis alegatos. Se le da la palabra al representante de la PDH que nos acompañe en esta audiencia para que emita su opinión técnica. Buenas tardes, gracias, señoría. En la calidad de la que os senté y estuve presente en esta sala de audiencias el día de hoy, que es para observar que se cumplan todas las garantías procesales para todas las partes presentes, podemos evidenciarse, es evidente, es bastante obvio que desde el momento de la presentación de la demanda hasta el momento de realizar la notificación de los emplazamientos y las prevenciones, todos los procedimientos necesarios para llegar hasta esta sala de audiencia, para llegar hasta esta audiencia de sentencia, se han cumplido a la cabalidad del ley. En cuanto a la admisión de la prueba, el estudio, el análisis que se le hizo por parte de este tribunal cumple todos los requisitos necesarios para poder ser admitida o rechazada conforme al derecho, conforme a las leyes de nuestro país. Igualmente, me gustaría pronunciarme respecto al incidente planteado por su señoría respecto a la pretensión que se tenía de la pérdida de la autoridad parental. En este caso es importante decir y es importante mencionar que bajo criterios internacionales, tratados internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la improponibilidad no genera ninguna vulneración en cuanto al derecho de defensa, que es un argumento que algunas veces se pretende utilizar, porque si bien esa fue declarada hoy, la improponibilidad, la parte que se sienta afectada tiene el derecho de recurrir ante el nivel, conforme a la ley, que en este caso sería a través de un recurso, para explicar el por qué se le causa un agravio de ser así y fundamentar cuál es el agravio y por qué ellos consideran que la decisión estuvo equivocada. En resumidas cuentas, todo el desarrollo de la audiencia y de las anteriores cumple con todos los parámetros mínimos y necesarios para garantizar el respeto del derecho de todas las partes y en este caso sobre todo de los adolescentes. Eso sería todo. Habiendo escuchado a todas las partes presentes, voy a proceder a dictar el fallo. Si bien la argumentación jurídica de esta va a quedar plasmada en sentencia, voy a
esta audiencia de sentencia. Principalmente me quiero dirigir hacia Sebastián, que nos acompaña en esta audiencia, y quiero que entiendas la decisión que se va a tomar respecto a tu situación. Y en caso de tu hermano, pues se le va a trasladar la información en el momento correspondiente. Como juzgadora, considero que lo más apropiado en este momento es que tú permanezcas siempre al lado de tu padre. Esta decisión la tomé, como ya dije, por la prueba vertida, por la opinión que también te tomamos a ti, al escuchar lo que tú querías, lo que tú decías, la relación que tenías con ellos, al tomar en cuenta también los padecimientos psiquiátricos de la señora Natalia, que bien esos no son un impedimento para el ejercicio maternal que ella puede tener con sus hijos, pero que en este momento están en proceso de construcción. Entonces esta juzgadora considera que lo más conveniente es que tú estés al lado de tu padre por el momento. Igual para tu hermano Mateo, también en consideración de tu hermano, pues él tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y él, como una persona neurodivergente, tiene que tener necesarias acomodaciones. A lo que me refiero es que no podemos venir y cambiarle todo el entorno que él tiene ahorita de la noche a la mañana, porque esto podría impactar en su desarrollo y en el trastorno que él actualmente tiene. En cuanto al régimen de relación y trato, tu hermano nos manifestó como parte de su opinión que él tenía el deseo de seguir viendo a su madre, y en consideración también de la situación y de la relación que tú tienes con tu madre, esta juzgadora ha decidido que se realice un proceso de revinculación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a venir acá a esta sede judicial, vas a tener un proceso de terapia con el equipo multidisciplinario, con la psicóloga que tú ya lograste conocer, para que vayas avanzando y vayan caminando en esta relación y vínculo que tienen tu hermano y tu madre. Entonces, este proceso de revinculación va a durar 3 meses, 2 sesiones por mes, y se va a hacer cada 15 días, es decir, al día 15 y al día 30 del mes. Y en cuanto a la cuota alimenticia que tu madre va a aportar para las necesidades de ustedes, esta juzgadora, en vista de la capacidad económica de ella y también de la capacidad económica de tu padre, que son de los parámetros que yo tengo que tomar para saber cuánto es que le voy a establecer, también debo tomar en cuenta cuál es el gasto que ustedes realizan, cuánto es que tu papá tiene que gastar mensualmente en ustedes, ¿verdad? Y con base a la información vertida en este proceso, se determinó que los gastos que se realizan en ti y en tu hermano son de aproximadamente $1,000 mensuales, y también tomando el parámetro de que debe ser una responsabilidad conjunta y que debe ser equitativa en cuanto a la capacidad económica de ambos, y que el señor, tu papá, en esta ocasión tiene una mayor capacidad económica, él va a aportar el 60% de la cuota alimenticia y tu madre va a aportar el 40% de la cuota alimenticia. Esa es mi decisión. Se van a hacer también las maquinaciones de ley, se van a crear oficios, en este caso al registro del Estado familiar. Damos por concluida la audiencia. Pido por favor obedecer en pie para presenciar la salida de la De igual manera, pido a las partes esperar para poder firmar el acta de ferrovias. Pueden sentarse.